Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros, siempre un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a través de la radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, la radio de la Asamblea Nacional en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet en nuestra página web en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. El día de hoy vamos a concentrarnos con nuestras invitadas de la primera y segunda parte sobre un tema de muchísima actualidad. Y no únicamente de la última semana, de los últimos días, sino prácticamente de los últimos meses y se va a seguir desarrollando conforme avance el tiempo también hasta el próximo año, porque estamos hablando de la reforma a la Constitución a raíz de lo que decidiera la Corte Constitucional. Para ello tenemos dos invitadas muy especiales. En la primera parte estaremos conversando con la doctora Wendy Molina Andrade. Ella es presidenta encargada de la Corte Constitucional y además fue la jueza sustanciadora del proyecto de reformas a la Constitución que presentó el bloque legislativo de Alianza País. Y en la segunda parte estaremos hablando con la asambleísta Soledad Buendía, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País y también una de las coordinadoras del bloque legislativo del movimiento Alianza País precisamente. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy bien y bueno, pues ansiosa de tener estos minutos de compartir con usted y la ciudadanía. Y ha sido una jornada y una tarea muy intensa, ¿no? Muy intensa a raíz de lo que le correspondió a usted abordar el análisis y también elaborar el informe respecto de la propuesta de reforma a la Constitución. Esa tarea, ¿cómo ha sido cumplida, doctora? Bueno, sí, en mi calidad de jueza sustanciadora, lo que realicé previo a remitir el proyecto de dictamen hacia el conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional estuvo regulado por la Constitución, por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por nuestro Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, en donde se establecían los procedimientos, los plazos y los términos a seguir para emitir el dictamen de procedimiento respecto de las solicitudes de reforma constitucional presentada por el bloque de asambleístas de Alianza País. Recordemos que existieron o se presentaron 17 propuestas y que la sugerencia también, conforme la normativa lo dispone del bloque, era que las 17 podían ser tramitadas a través o vía del procedimiento de enmienda constitucional. Lo que me correspondió hacer a través o a partir de la sustanciación del proceso fue determinar, conforme lo manda la Constitución y la Ley Orgánica, si es que estas propuestas en efecto podían proceder vía enmienda constitucional, recordando que los procesos de reforma a la Constitución, de acuerdo a nuestro marco establecido y vigente, establecen un sistema gradado dependiendo de los efectos que genere o que pudiera causar una reforma constitucional. Cuando se habla de enmienda constitucional, señalamos o se incluyen aquellas reformas que no incluyen o no generan una afectación a la estructura fundamental del Estado ni a los elementos constitutivos del mismo, que no generan una regresión a desconocimiento de derechos ni de garantías y que no alteran o modifican el procedimiento de reforma constitucional. De las 17 propuestas que se presentaron, una sí tendría ese nivel, doctora, cuando se dijo en el dictamen que será una constituyente la que aborde en lo que se refiere a la acción de protección. Las 16 restantes serán reformas a la Constitución mediante enmienda. Mediante enmienda, sí. Precisamente el dictamen que fue difundido a través de varios medios de comunicación el día viernes 31 de octubre, el viernes pasado, precisamente determinaba que 16 de las 17 propuestas podían ser tramitadas vía enmienda, mientras que una de ellas procedía su tramitación a partir o a través del procedimiento de asamblea constituyente. Como yo les señalaba, se trata de un procedimiento gradado de acuerdo a las consecuencias o a los efectos que generarían una reforma constitucional. El siguiente de los mecanismos o procedimientos establecidos en la propia Constitución y en la normativa para poder reformar a la Constitución es el de la reforma parcial. Este procedimiento opera, más bien dicho, cuando sí se genera una afectación a los elementos constitutivos del Estado o a la estructura del mismo, pero sin afectar derechos, garantías y sin reformar o modificar el procedimiento de reforma constitucional.
mientras que el último de los procedimientos, que es la Asamblea Constituyente, procede en aquellos casos en los cuales se genere o se produzca una afectación de los derechos y garantías, y particularmente dentro de la primera de las propuestas que fue presentada a la Corte Constitucional, que tenía que ver con la inclusión de un inciso en el artículo 88 de la Constitución referente a la acción de protección, mediante la cual se estatuía una restricción al acceso directo de la garantía. Conforme fue el análisis de la Corte Constitucional, se determinó que la única vía procedente sería vía Asamblea Constituyente. Respecto de este tema, sí vale la pena señalarlo, por cuanto lamentablemente no ha sido tal vez motivo de mucho interés, de forma lamentable, por cuanto mire que el análisis que a partir del día de hoy será notificado ya en su integralidad a la Asamblea, a los solicitantes, así como también a los terceros interesados que participaron dentro del proceso. Se analiza los elementos constitutivos del Estado. Por supuesto, se analiza también cuáles son las características del Estado constitucional de derechos y justicia, y una de estas características es precisamente contar con un sistema de garantías adecuadas, eficaces, que propendan a la protección y a la vigencia de los derechos y de las libertades de toda la ciudadanía. Se hizo también un análisis respecto de la naturaleza de las mismas, respecto de la característica de informalidad que está también reconocida en la Constitución, toda vez que son garantías de acceso directo, tienen que ser tramitadas de forma rápida, ágil, célere, sin ningún tipo de formalidad que pueda restringir este acceso directo garantizado en la Constitución. Inclusive, la misma señala que las personas podemos acudir o acceder a las mismas de forma directa, personal, sin contar con el patrocinio de los abogados. Entonces, analizando toda esta naturaleza de la garantía jurisdiccional, específicamente de la acción de protección, analizando también cuáles son las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional, toda vez que a través de una sentencia dentro de un caso concreto que conoció la Corte Constitucional, una acción extraordinaria de protección, encontró la necesidad de aplicar sus atribuciones y dictar jurisprudencia vinculante, haciendo una interpretación conforme del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que era precisamente el motivo de preocupación y uno de los motivos por los cuales se había planteado o solicitado esta modificación a la Constitución. Ahí los argumentos que ha expuesto la doctora Wendy Molina Andrade, presidenta encargada de la Corte Constitucional, respecto de uno de los planteamientos que fueron propuestos por el bloque legislativo de Alianza País, lo relacionado con la acción de protección y las razones por las cuales este pedido tiene que ser atendido mediante una asamblea constituyente. Ya vamos a llegar a las otras enmiendas, pero antes, doctora, ¿cuánto abonó para el análisis jurídico y la resolución que luego tomó la Corte Constitucional todo el procedimiento que se debió cumplir, y entre ese procedimiento la comparecencia de los peticionarios, los terceros que se fueron sumando en el proceso? ¿Cuánto de aquello que se dijo sumó o no para la resolución que tomó la Corte? Bueno, tenemos dentro del proceso y se ha garantizado la diversidad de criterios. Por supuesto que el bloque de asambleístas proponente de la solicitud de enmiendas a la Constitución estableció, conforme manda también la normativa, cuál era su sugerencia del procedimiento, y también explicó los procedimientos o las razones, los motivos que les llevaban a plantear de tal manera. Lo hizo por escrito, adjuntando a la petición conforme lo dispone la ley, pero adicionalmente también lo hicieron dentro de la audiencia pública, la cual también fue de dominio y de conocimiento público, y para ratificar a su criterio cuáles eran los argumentos que les movían o les llevaban a presentar este tipo de reforma. Recordemos que aparte o adicionalmente a las personas que habían hasta ese momento manifestado su interés de participar como terceros interesados o amicus curiae, que también fueron notificados e invitados a participar de la audiencia, se realizó una convocatoria pública en uno de los diarios de circulación nacional y se contó con la presencia de 31 personas inscritas dentro de esta diligencia. Obviamente se escuchó a todas las personas que asistieron. Todas las personas tuvieron el derecho de expresar cuáles eran sus criterios, sus opiniones, tomando en cuenta que se trata de uno de los procesos de control constitucional, y conforme a la normativa también era nuestra obligación difundir e invitar a todas las personas que mantengan interés en la misma a participar en ella.
Después de la realización de esta audiencia, también siguiendo los procedimientos previstos para la sustanciación y tramitación, se requirió insumo técnico jurisdiccional al órgano interno de apoyo de la Corte Constitucional en virtud de conocer cuáles eran los pronunciamientos de la Corte Constitucional actual, así como de la Corte Constitucional para el periodo de transición, respecto a lo que se conoce o se entiende o se considera como elementos constitutivos del Estado y estructura fundamental del mismo. En este sentido, vale la pena recalcar que el dictamen que se emitió por parte de la Corte Constitucional para el periodo de transición, en virtud de la convocatoria a consulta popular del año 2011, planteada por iniciativa del Presidente de la República, ya estableció con suficiente claridad cuáles son los elementos constitutivos del Estado que están previstos en el primer capítulo de la Constitución, capítulo que va desde el artículo 1 al 9, así como también la estructura del mismo. Las funciones del Estado, como todos sabemos, son 5: función ejecutiva, legislativa, función electoral, función judicial, de transparencia y control social, y en virtud de estas reglas claras ya previamente establecidas, también dando un valor sustancial a la jurisprudencia, a esta revalorización del sistema de fuentes del derecho a través de o a partir del reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como una fuente directa, se estableció con absoluta certeza, garantizando también el principio stare decisis, cuáles eran los elementos que fueron analizados dentro de este dictamen. Y así se llegó a concluir que dentro de las enmiendas o de la solicitud de enmiendas presentadas, uno por uno, caso a caso, si se generaba una afectación o no a la estructura fundamental del Estado y a los elementos constitutivos del mismo. Una de las últimas voces que se escucharon fue la del Contralor, precisamente, que dio a conocer a la opinión pública su preocupación ante la propuesta del paquete entregado por la Asamblea Nacional o por el bloque de Alianza País a la Corte Constitucional. Sobre este tema vamos a seguir conversando luego de participarles a ustedes de estos importantes mensajes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, y al volver continuamos desarrollando este importante tema de actualidad.